secreta la lágrima, ¿no? La lágrima tiene un montón de componentes, tiene, ya lo van a estudiar también, entre ellas tiene cloruro de sodio, la sal. ¿Mm? Bueno, entonces, esa lágrima que produce la glándula lagrimal primero va a salir por unos pequeños conductos, acá por arriba, ¿no es cierto? Y baña toda la superficie expuesta del ojo, todo lo que está en contacto directo con el ambiente, cuando uno está con los párpados abiertos, ¿no es cierto? Permanentemente hay una superficie expuesta del ojo al ambiente, y eso, la lágrima ahí es importante para mantener la humedad, mantener humedecida toda la superficie expuesta, nutrir también todo esto que estamos viendo, que es la córnea, la córnea principalmente es la que se nutre por la lágrima, y una vez que barrió también todas las partículas y lubricó, y bueno, todas esas cuestiones que hace la lágrima, tiene que abandonar, tiene que salir de ahí, desde la zona donde está la órbita y el ojo. Entonces se mete la lágrima a través de unos conductos, viene por acá, bueno, y hace todo un recorrido ese conducto por dentro de la cavidad nasal, hasta que finalmente llega a la parte más rostral de la cavidad nasal. Bueno, ahí es donde la lágrima termina su recorrido. Y eso todo el tiempo está ocurriendo de esa forma. Bueno, acá tienen, esto se hace también de manera de bastante rutina, cuando uno tiene que evaluar si hay alguna lesión a veces en la córnea, en esta superficie y en este tejido transparente que tiene el ojo, un tejido muy particular del ojo que es transparente. Entonces se le colocan unas gotitas que tienen ese color, ¿ven? Que es bastante verde, fluorescente, así. Bueno, y esa me permite ver si la superficie está intacta, de la córnea está intacta, o hay alguna lesión y demás. Cuando hay, por ejemplo, una úlcera corneal, una úlcera en la córnea, eso queda marcado bien, dónde está la córnea. Esas gotitas se compran en cualquier lado, en una farmacia las consigue. Bueno, y además me permite ver si la lágrima está abandonando de manera normal, ¿sí? El ojo. Y ahí están viendo cómo cae, ¿ven? Cómo aparece la gotita ahí verde saliendo del orificio del conducto nasolagrimal. Eso quiere decir que todo este conducto está bien, está funcionando bien, está sano, no hay ninguna obstrucción, no hay ningún problema. No hay ningún problema acá en el ojo, está todo sano, y además está bien el conducto que permite drenar sin problema la lágrima, ¿no? Bueno, se ve fácilmente por el color que tiene, un color verde bien llamativo. Bueno, ahí estamos viendo el soporte cartilaginoso de los orificios nasales. ¿Ven? En el caballo, en el caso del caballo puntualmente, hay realmente muy poquitos cartílagos que le dan el soporte a los orificios nasales, y eso también explica por qué el caballo tiene una gran posibilidad de dilatar los orificios nasales. Al tener poco cartílago, es todo más bien estructuras blandas, son estructuras musculares, membranosas, entonces por eso es que el orificio nasal de un caballo, los orificios nasales se pueden dilatar sin problema. Acá estamos viendo de nuevo hueso incisivo, hueso nasal allá arriba, y esto son los cartílagos alares. ¿Ven la forma que tienen? Esto se puede tocar, los pueden palpar a través de la piel, se notan sin problema. Ustedes lo van a poder identificar, tocarlos sin problema, estos cartílagos alares. Fíjense que el otro, el del lado opuesto, tiene una forma casualmente invertida, está al revés. Miren esta imagen que tenemos acá. ¿Ven? Este tiene la forma así como una C hacia un lado, y este tiene una forma al revés. Son como dos letras C invertidas, tocándose el lomo con el lomo. Ahí en el plano medio, ¿sí? Está el tabique nasal. El tabique nasal. El tabique nasal es esto que estamos viendo acá con el número 3. ¿Sí? Es una estructura fundamentalmente de cartílago. De cartílago, un cartílago hialino, un cartílago blanco, un cartílago bastante rígido, más allá que tiene cierto grado de flexibilidad, bastante rígido, y por eso se puede romper, se puede fracturar ese tabique nasal. Bueno, el tabique nasal termina llegando hasta la punta de la nariz, hasta el vértice de la nariz, y se conecta con los cartílagos alares. Bueno,
Si lo comparamos con otras especies, ¿sí? Por ejemplo, los carnívoros tienen una enorme cantidad de cartílagos que le dan el soporte a los orificios nasales. Fíjense la complejidad que tiene el armazón cartilaginoso. Algo parecido también pasa con los bovinos, los rumiantes, ¿no? Bueno, en ambas especies es muy difícil dilatarlos, los orificios nasales. No se pueden dilatar fácilmente porque hay un armazón cartilaginoso muy cerrado, muy complejo, y acá tienen un montón. Bueno, esto no hace falta conocer cada uno de los cartílagos, ¿no es cierto?, que tienen los nombrecitos y demás, pero se ve que claramente hay una gran cantidad de cartílagos que le dan la estructura, el soporte a estos orificios nasales. Y algo que también es muy característico de sobre todo de los carnívoros, bueno, el perro que estoy usando como modelo, es que entre todo el armazón cartilaginoso, ¿no es cierto?, del vértice de la nariz y toda la parte ósea, eso está conectado básicamente por ligamentos, ¿sí? Principalmente por ligamentos. Los ligamentos son los que sujetan a este armazón cartilaginoso y lo conectan con la parte ósea, con el hueso nasal, con el hueso incisivo, y por eso que el perro puede mover mucho la nariz, puede mover mucho el hocico, como comúnmente se le dice, porque todo esto se mueve en conjunto, todo el armazón cartilaginoso se mueve en conjunto, y hay músculos, lógicamente, que permiten ese movimiento, y esto está conectado a la parte de la calavera, de la parte ósea, mediante ligamentos. Por eso que el perro mueve mucho toda esa porción, ¿no? Toda esa partecita. Pero mueve todo junto, no es que dilata los orificios nasales. Si ustedes tienen que evaluar internamente la cavidad nasal de un carnívoro, ¿sí?, van a tener que disponer de algunos aparatitos, que en algunos casos son bastante costosos, que se denominan rinoscopios. Lo mismo nos hacen a nosotros, en el humano. Si tienen que evaluar adentro de la cavidad nasal, tienen que ver, el médico tiene que observar ahí adentro cómo está la cavidad nasal, los cornetes y todo eso, te mete una camarita que se llama rinoscopio y se puede ver ahí adentro, ¿no? Es un rinoscopio más bien rígido. Eso también se hace en el caballo, pero es un rinoscopio, más bien un endoscopio, que es como una manguera así más flexible y permite ver también todo el interior de la cavidad nasal, se ven la faringe, se puede ver la laringe, se puede ver la tráquea, se puede ver también el comienzo de los bronquios, ¿sí? Dependiendo de la longitud de ese aparato, de ese endoscopio. Y también esos endoscopios se utilizan para otras cosas, no solamente para el aparato respiratorio, se puede hacer para el aparato digestivo, bueno, en el humano también se hace mucho las colonoscopías con esos endoscopios. Bueno, son dispositivos, instrumentos que hoy en día están, digamos, medianamente al alcance del veterinario para poder evaluar por ahí estas cavidades que lógicamente son cavidades oscuras, cavidades profundas y que no se pueden evaluar fácilmente. Bueno, en este caso había no es mío, esto lo saqué de un libro, de una obstrucción en la desembocadura del conducto nasolacrimal. Estaba tapado el conducto nasolacrimal, por eso ve que la lágrima está como chorreando, está seca en parte sobre la cavidad, sobre la cara, perdón, y bueno, y estaba tapado la desembocadura, ahí están tratando de canalizarla y destaparla, ¿ven? Hay una jeringa ahí con solución fisiológica, tratando de destapar el conducto que estaba tapado. Bueno, eso es parte también de la clínica diaria que ustedes por ahí se van a topar, la importancia de conocer estas cosas. ¿Sabes? ¿Dónde está el orificio nasolagrimal? ¿Con quién se conecta esto? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que trae? ¿Para qué está ahí? Todas esas cosas es lo que hace importante e interesante la anatomía, ¿no? Me parece a mí, no sé. A ver si pasa, ahí está. Bueno, acá un corte medio feo, no está demasiado bonito, un corte de la cabeza, un corte casi que digamos mediano, casi que un corte mediano, porque se ve en su mayor parte el tabique nasal, no está muy prolijo porque le falta una parte, ven ahí se corrió la sierra, esto sí es nuestro, un corte que hicimos nosotros, no salió muy bien, pero es una cabeza de una vaca, de un bovino, y ahí se ve el tabique nasal,
esta estructura, toda esta estructura que tiene este color más bien blanquecino, es un cartílago de tipo hialino, que es lo que separa la cavidad nasal en dos mitades, ¿sí? O en dos cavidades nasales, si se quieren, no está mal decirlo, se puede decir de esa forma, o en dos fosas nasales. La cavidad nasal está como dividida o subdividida a la mitad gracias a este tabique que es el septum o tabique nasal. Ese tabique nasal, como ustedes estarán viendo ahora, la mayor parte es cartilaginosa, ¿sí? La mayor parte es cartílago. Fíjense que estamos acá en el fondo de la cavidad nasal y acá colabora, como formando parte también de ese tabique, un hueso muy profundo, bastante complejo también el hueso, un hueso impar de la cabeza, el cráneo puntualmente, que se denomina hueso etmoides. Un nombre horrible, pero bueno, es el nombre que tiene. A ver, le vamos a poner un color que se lea bien. Etmoides se llama el hueso, etmoides. Ese hueso etmoides, bueno, pensé que se iba a ver mejor, ese hueso etmoides está justamente en el fondo de la cavidad nasal, ¿sí? Está justamente en el fondo de la cavidad nasal y está pegadito y formando también de alguna forma parte de la cavidad craneana, donde ahí está el encéfalo. Vamos a hacer otro color. Donde está el encéfalo, ¿sí? Ahí está el encéfalo, cerebro, ahí está el cerebelo, bueno, son todas partes de las partes fundamentales, digamos, del sistema nervioso central, ¿no? Ahí está el hipófisis, bueno, hay un montón de cositas ahí. Todo esto corresponde a la maquinaria más compleja que tiene el cuerpo, tanto de los animales como del hombre, que es el encéfalo, ¿no? Entonces, justamente el etmoides, este hueso que está acá, estoy marcando, está ahí en el fondo, está separando de alguna manera, más allá de que forma parte del tabique nasal, también se encarga de separar la cavidad nasal de la cavidad craneana, ¿sí? Son dos cavidades importantes que hay en la cabeza, ¿no? La cavidad craneana, donde está el encéfalo, y la cavidad nasal, donde adentro ya vamos a ver que están esos cornetes, esas estructuras óseas bastante complejas, que son importantes para ir adaptando o modificando las características del aire para que lleguen de mejor forma a los pulmones. Este hueso etmoides, si uno lo viese desde frente o desde atrás, digamos, habría que sacar el encéfalo, sacar toda la masa encefálica y verlo desde atrás, o también se puede ver de adelante, tiene todos agujeritos, está todo perforado, parece como un colador. Es un hueso que en general uno no le da mucha importancia cuando estudiamos anatomía. Ese hueso etmoide, muy profundo, como ustedes podrán ver, no sobresale, no hay ninguna parte del hueso que sea superficial, que se pueda ver desde afuera de la calavera. Es un hueso muy profundo que está metido justamente ahí, tiene un montón de orificios. Parece como todo apolillado, todos agujeritos uno al lado del otro. Bueno, esos orificios se llaman, en su conjunto, se llama lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué estoy poniendo todas estas cosas? Porque, bueno, a lo mejor vieron algo con Bruno en esos talleres. Lámina cribosa del etmoides se llama. Esa lámina cribosa, criba es un colador, parece como un colador, eso va a permitir, va a permitir que los nervios que están en el fondo de la cavidad nasal pasen hacia la cavidad craneana, pasen desde el fondo de esos nervios, pasen a través de estos orificios, a través de esta lámina cribosa, esos nervios van a pasar por cada uno de esos orificios, van a pasar nervios desde el fondo de la cavidad nasal hacia la cavidad craneana. ¿Para qué puede servir eso? ¿Para qué pueden servir esos nervios que pasan desde el fondo de la cavidad nasal hacia la cavidad craneana? Para que le lleguen los estímulos. ¿Estímulos de qué tipo? Del olfato. El olfato, claro, exactamente.
del olfato. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros también tenemos un etmoides ubicado en ese lugar, que está justamente en el fondo de la cavidad nasal, ¿sí? Separando la cavidad nasal de la cavidad craneana, y a través de esa innumerable cantidad de perforaciones que tiene el etmoide, esa lámina cribosa, pasan nervios, ¿sí? Desde el fondo de la cavidad nasal hacia la cavidad craneana. Eso después forma lo que se denominan los nervios olfativos, ¿sí? Los nervios olfativos, que permiten que, lógicamente, las sustancias químicas que están disueltas en el ambiente, ¿sí? Las sustancias químicas que están disueltas en el ambiente, esas moléculas sean captadas por sensores especiales, ¿no es cierto?, que están en el fondo de la cavidad nasal. Bueno, en el fondo la mayoría, pero también hay en otros lugares, dependiendo de las especies, pero esos sensores que están desparramados ahí en la mucosa de la cavidad nasal, captan esas señales químicas, esas moléculas químicas, las transforman en un impulso nervioso, que sería el lenguaje que puede entender el sistema nervioso, y eso es lo que permite reconocer los olores, ¿sí? Los miles y miles de olores que podemos reconocer nosotros y que también pueden reconocer los animales, sobre todo algunos animales, como por ejemplo los perros, tienen tienen una gran capacidad del olfato. Detectan olores que nosotros no lo podemos hacer, en concentraciones realmente muy, muy, muy chiquititas, y por eso es que se los entrenan a estos animales para poder encontrar, por ejemplo, droga, para poder encontrar cadáveres, personas desaparecidas y demás. ¿Sí? Inclusive pueden rastrear cosas que están enterradas en el piso. ¿Y cómo puede? Y sí, porque tienen una gran percepción del olfato. Tienen una cavidad nasal muy particular y tienen una enorme cantidad de sensores en el fondo de la cavidad nasal que permiten captar todas esas señales químicas. Bueno, entonces este etmoides, ese hueso etmoides, tiene importancia por todas esas cosas, ¿no? Primero, forma parte del tabique nasal, separa la cavidad nasal de la cavidad craneana, tienen un montón de perforaciones que van a permitir el paso de los nervios desde el fondo de la cavidad nasal hacia la cavidad craneana. No es al revés, no es que los nervios salen del encéfalo en este caso puntual, no es que los nervios salen del encéfalo y se van a la cavidad nasal, sino que es al revés, en este caso los nervios olfativos, ¿sí? Lo voy a poner acá, así queda clarito el nombre, o el nervio olfatorio, como también se denomina, olfatorio, son los nervios olfatorios. Bueno, esos nervios olfatorios van desde el fondo de la cavidad nasal hacia la cavidad craneana, ¿sí? Hay otros nervios que sí van de la cavidad craneana a otras partes, pero en este caso es al revés, van desde el fondo de la cavidad nasal hacia la cavidad craneana. Bueno, entonces, ahí estamos viendo el tabique, ¿no? El tabique nasal, con su parte cartilaginosa, su parte ósea, ¿sí? También colabora otro huesito que no se ve bien acá, pero bueno, el aire, una vez que ingresó, ¿no es cierto?, por los orificios nasales, por los dos orificios nasales, ¿no es cierto?, ingresa a cada mitad, digamos, de la cavidad, porque hay una separación del tabique, se separa en dos mitades, y el aire, lógicamente, va a hacer turbulencia ahí adentro. Ya vamos a ver otras imágenes de un caballo, de un corte también mediano o sagital de la cabeza de un caballo, y ese aire va a chocarse con todos los cornetes, con esas estructuras que están ahí adentro de la cavidad nasal, y después va a salir desde la cavidad nasal a través de estas aberturas que están acá abajo, ven que se ve una abertura grande, ahí esto que está acá. Bueno, el aire ingresa acá adentro, ahí interactúa con los cornetes, se humedece, se filtra, se calienta y demás, y el aire después va a salir por ahí y se va a meter a la faringe. La faringe es una parte complicada, una parte compleja, ¿no? Porque está puesta en un lugar estratégico donde se interconectan las vías respiratorias y las vías digestivas. Esta imagen tal vez no sea la más fácil de entender, la faringe, porque está medio aplastada y demás, pero bueno, todo esto corresponde a faringe, acá también corresponde a la faringe, justamente ahí abajo también hay parte de la faringe. Bueno, hay un montón de partecitas que tiene la faringe,
por acá entra lógicamente el alimento, y por acá ingresa el aire. Ingresa y sale el aire, ¿no? Tenemos que decir las dos cosas. Bueno, a ver si mostramos una imagen del caballo para que vean. Bueno, el tabique nasal también, primero está, lógicamente, en todas las especies hay un tabique nasal. Acá no le presten mucha atención a los colores, porque esto como están, las piezas anatómicas están conservadas con una serie de sustancias, les altera la coloración, pero si no, es un color más bien rosado, rojizo, la mucosa, ¿no es cierto?, nasal, la mucosa que reviste a los cornetes, lo mismo pasa la mucosa de la faringe, la mucosa, bueno, va cambiando un poquito los colores de acuerdo al lugar, pero siempre ese tono así rosado, rojizo, ¿no? Bueno, y acá estamos viendo el tabique nasal. El septum o tabique nasal es lo mismo, exactamente igual. Septum significa tabique, ahí está. Vamos a optar por otro color. Acá está el tabique nasal, ¿eh? Se ha mantenido casi intacto porque el corte ha sido muy preciso. Bueno, a mí no me va a salir muy bien el recorrido. Todo eso es tabique, tabique, todo tabique, 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 todo eso. En esta parte más caudal ya se nota un poquito la participación del etmoide, pero está como está medio Sí, tapado es también nota. por... ¿Mm? Yo también tuve fe sueños el otro día, pero no me acuerdo de fe. ¿Cómo dicen? ¿No? ¿Alguien está preguntando algo? Bueno, ahí está entonces el tabique nasal, y ya fíjense acá está el paladar. El paladar duro o paladar óseo, ¿sí? Es un tabique de separación entre la cavidad nasal, que está para arriba, dorsal, y la cavidad bucal, que está para abajo. ¿Sí? Es una estructura, de alguna manera, que separa dos cavidades. Así como el hueso etmoide separaba la cavidad nasal de la cavidad craneana, el paladar duro o paladar óseo, que lo forman el incisivo, el hueso incisivo, el hueso maxilar, ambos, ¿no es cierto?, huesos incisivos, ambos huesos maxilares y ambos huesos palatinos, ¿sí?, siempre son los mismos, en todas las especies pasa igual, inclusive nosotros. Incisivos, maxilares y palatinos son los huesos que forman el paladar duro. No es solamente el hueso palatino, porque eso es lo que primero se nos viene a la cabeza. El paladar óseo, ¿cómo está formado? Por el hueso palatino. Y el palatino es el que menos colabora. Es realmente muy chiquito el hueso palatino. El que más colabora es el maxilar. Y otra parte el incisivo. Es decir, son los tres huesos. El incisivo, más arrostral, después el maxilar y por último el palatino. Son pares, los incisivos, los maxilares, los palatinos. Bueno, entonces, eso forma el paladar óseo o paladar duro. ¿Sí? Es una estructura que permite la separación de dos cavidades. Cavidad nasal hacia dorsal, cavidad bucal hacia ventral. Caudalmente, el paladar duro se continúa con una estructura muscular y membranosa, bastante larga en el caballo, que se denomina paladar blando. El paladar blando también lo tienen todas las especies, también es muscular y membranoso, pero en el caso puntual del caballo es un paladar muy largo, ¿sí? Extremadamente largo el paladar blando. Es un órgano muy activo, es una parte muy activa que interviene durante la deglución, también interviene durante la respiración, bueno, interviene en un montón de funciones, ¿no es cierto? Y es un componente, podríamos decir, principalmente del aparato digestivo, pero tiene también algunos roles vinculados con la cuestión de la respiración, ¿no? Para tratar de evitar que ingresen, ¿no es cierto?, partículas alimenticias hacia las vías respiratorias. La idea es que no ingrese más que ingrese y salga aire, ¿no es cierto?, durante la respiración, que no ingrese ninguna parte de la comida, ninguna cosa que está tragando el animal. Bueno, por eso el paladar blando, la faringe y demás trabajan activamente durante la respiración y también trabajan activamente durante la deglución, para que el alimento vaya por donde tiene que ir y no se meta a las vías respiratorias. El aire va a venir por acá, lógicamente por dentro de la cavidad nasal, va a venir todo por acá, va a salir ahí justamente en esa parte, se hace como un embudo, bueno, eso es parte de la faringe, y el aire va a tener que pasar por acá, se va a meter a la laringe, esto que estamos viendo cortado acá, esto es complejo de entenderlo ahora,
así bidimensional, más allá que es una foto, ¿no? Pero bueno, el aire va a ingresar por acá, se mete a la laringe, y de la laringe se va hacia la tráquea, y ahí llega hasta los pulmones. Y después va a seguir el recorrido inverso. De los pulmones va a salir por la tráquea, laringe, faringe, cavidad nasal, y sale. Y eso permanentemente entra y sale por el mismo lugar. Entra y sale, entra y sale. Y el alimento tiene que ir por el lugar que le corresponde. Ingresa por acá, se mete a la cavidad bucal, ¿sí? Se mastica, se tritura, se insaliva, se hace un bolo para que el animal lo pueda tragar fácilmente. Lo mismo pasa con nuestra función deglutoria, ¿no es cierto? Masticamos, lo mezclamos con saliva, se tritura, bueno, empiezan a actuar algunas enzimas también, qué sé yo. Y en definitiva el alimento, cuando ya está todo listo, preparado para tragarse, llega hasta el fondo de la cavidad bucal, acá donde está la raíz de la lengua, estos grandotes, estos gordos que ven ahí, la lengua, todo eso. Bueno, y ahí es con el momento donde el animal decide tragarlo, ¿no es cierto? Decide tragarlo, es una cuestión voluntaria, nosotros también. Decide tragarlo, entonces el alimento tiene que ir desde acá abajo, desde acá, desde ahí donde estoy ahora, tiene que pasar por encima de las vías respiratorias. Se tiene que ir, lo voy a dibujar de otro color, a ver si se ve mejor, qué sé yo, qué color hacer. A ver este. Entonces tiene que pasar por acá, subir de alguna forma, por eso el paladar se va a mover, se va a desplazar de su posición, se tiene que desplazar de ahí. Esto que están viendo ustedes, esta tapita que están viendo ustedes, es parte de la laringe, eso va a cerrar las vías respiratorias, va a tapar para que no ingrese alimento a las vías respiratorias, entonces el alimento tiene que llegar, pasar por acá arriba de alguna forma, y meterse en el esófago. El esófago es esto que estoy tratando de marcar ahí sin... Ahí está, me metí bien en el esófago. Está cortado, ¿no? Ahí está el esófago. Fíjense cómo en algún lugar de la faringe se están entrecruzando las vías respiratorias y las vías digestivas, justamente en esta zona. Se forma una cruz ahí, porque el alimento viene por ventral y tiene que después pasar por arriba de las vías respiratorias, y el aire viene por dorsal y después se tiene que ir para abajo, para llegar a la laringe y la tráquea. Por eso es que en la faringe se entrecruzan las dos vías, la respiratoria y la vía digestiva. Bueno, toda esta parte, donde está todo ese colorinche, es una parte muy activa. La faringe, el paladar blando, la laringe, todo eso, en determinados momentos, hasta que en gran parte del día, ¿no es cierto?, es la respiración, pero cuando tiene que pasar el alimento, cuando tiene que tragarse y pasar el alimento, se interrumpe momentáneamente la respiración. Y eso lo podrán evidenciar ustedes, sobre todo. Hay algunos animales, eso es cierto, hay algunos animales, algunas especies, que tienen la posibilidad de tragar determinadas cosas, sobre todo si son más bien líquidas, saliva y demás, mientras están respirando, sobre todo la parte más líquida, ¿no? Pero si ustedes piensan, cuando están tragando, la respiración se interrumpe. Si ustedes quieren tragar y respirar al mismo tiempo, van a ver lo que les pasa. Se van a ahogar, va a salir mate por la nariz, los fideos por la nariz, cualquier cosa. Sí, porque se ahogan, porque tosen, porque no está preparado para trabajar en simultáneo. Entonces, cuando pasa el alimento, se tiene que bloquear las vías respiratorias momentáneamente para que no entre ni a la cavidad nasal, ni a la laringe, ni a la tráquea. Por eso es que ahí activamente trabajan un montón de cosas, el paladar, la laringe, la faringe y demás, para bloquear momentáneamente la respiración y que el alimento pase hacia el lugar que le corresponde, que es el esófago, no a pasar ni a la tráquea ni eso, porque ahí, lógicamente, va a provocar la tos. La tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Para expulsar alguna cosa extraña que está tratando de ingresar a las vías respiratorias. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita? Y ya dejamos, esto ya lo... Bueno, y eso, ahí están los cornetes, y ya con esto lo dejamos para las próximas. Pero fíjense, una vez que yo le saco el tabique nasal, ¿ven? Le quitaron el tabique nasal acá, sacaron el tabique nasal, sacaron todo ese cartílago, ese septum tabique nasal, y adentro se ven estas estructuras.
¿sí? Estas estructuras son los cornetes. Cornete nasal medio, bastante chiquitito y en el fondo, cornete nasal dorsal, grandote, muy grandote, y el cornete nasal ventral más grande todavía. Son bastante parecidos en tamaño, el dorsal y el ventral. Sí que el más chiquitito es el cornete medio, también llamado caudal. Bueno, esos cornetes son de tejido óseo y también algo cartilaginoso. Pero es un tejido óseo muy delicado, muy delicado, muy finito, muy delicado, muy poroso, que está acá, en este caso está revestido por mucosa. Acá se ve la mucosa, el color lo olvidemos porque no es el color normal, ese color es por todo el formol que se usa o los conservantes para que no se descomponga el preparado anatómico, pero esto tiene un color bien rosado, más bien tirando rojizo, ¿sí? La mucosa, todo lo que reviste la mucosa, digamos, que está tapizando los cornetes y todo, es un color rosado bien intenso, y bueno, y si yo le quito la mucosa, le saco la mucosa, en una disección, que no es fácil sacarlo, van a ver que el hueso tiene un aspecto muy poroso, es muy delicado, por eso es que se rompe con facilidad, se rompe con facilidad si hay un traumatismo externo, o si yo me meto con la sonda nasogástrica y no sé por dónde estoy metido, dónde tengo que ir. Si me meto por dorsal, si me meto por acá arriba con la manguera, rompo todo. Los espacios que quedan entre los cornetes, entre sí, y los cornetes y las paredes de la cavidad nasal, paredes, estoy hablando del techo y el piso, se llaman meatos. En su conjunto se llaman así, meatos. ¿Qué son los meatos? Son espacios por donde va a pasar el aire. O sea, son lugares bastante reducidos. Fíjense que son lugares muy chiquititos. Ahí está el meato, vamos a mostrar el meato ventral, fíjense, meato nasal ventral, por donde tiene que entrar la sonda, meato nasal medio, por donde pasa aire, pero la sonda no debería entrar por ahí, meato nasal dorsal. Todos son espacios realmente muy chicos, por eso cuando se inflama la mucosa, si hay una enfermedad de la cavidad nasal, estos espacios se achican mucho más por la inflamación de la mucosa, porque hay más moco y demás, y el animal tiene dificultad para respirar. Lo mismo nos pasa a nosotros, si tenemos una rinitis, una congestión nasal, hay mucho moco, están engrosadas las paredes de los cornetes y demás, y no podemos respirar con facilidad por la cavidad nasal, y empezamos a respirar por la boca. El caballo no puede hacer eso, no puede respirar por la cavidad bucal, por eso es tan complicado, ¿no? Bueno, creo que hay un corte, también tengo un corte, pero lo dejamos, ahí está. Miren, esto es un corte de la cavidad nasal. ¿Sí? Ahí está el corte, bueno, un corte de la cabeza más que de la cavidad nasal. Tenemos un poco de todo. Pero ahí están los cornetes, ¿ven la forma tan rara que tiene? El tabique nasal, cornete, nasal dorsal, vienen todo enroscado, así, vienen la porosidad que tiene, son láminas óseas y cartilaginosas, tapizadas por membrana, con gran cantidad de vasos sanguíneos. Este es el meato ventral, el cornete ventral, ven todo esto enroscado así. Bueno, todo esto son los cornetes. No se ve el caudal, no se ve el etmoidal, porque están más atrás, el corte tendría que haber sido más atrás, pero fíjense los lugares, los espacios negros que quedan, los espacios negros son los lugares donde pasa el aire. El meato ventral acá abajo, este es el meato ventral del otro lado, el meato medio, el meato dorsal, tengo que correrlo, esto no me deja marcar, el meato dorsal ahí arriba, ¿ven? Y el meato común, todo esto que queda acá pegadito al tabique se llama meato común. Meatos es igual a espacio. ¿Sí? Meatos. Esos son los espacios por donde va a pasar el aire. Entonces el aire entra, se mete en estos espacios, hace turbulencia, se pegan las partículas a la mucosa, se calienta, se humedece, y de esa forma va a seguir progresando para que llegue finalmente a los pulmones. Bueno, fíjense que son simétricos. Una mitad y la otra es lo mismo. ¿Sí? Una mitad y la otra es lo mismo. Justamente ahí donde marqué la línea, acá, esto es el paladar duro. Todo esto es el paladar óseo. Fíjense cómo se para. Y participa, en definitiva, de las dos cavidades. Hacia arriba
cavidad nasal hacia abajo, donde está la lengua, cavidad bucal. ¿Qué pasa si hay una hendidura en el paladar blando, en el paladar duro? Eso a veces se ve, no es muy común, pero a veces en el humano se puede detectar inclusive antes del nacimiento. Cuando queda una hendidura en el paladar duro, ¿qué puede pasar? ¿Pasará algo o no? ¿O está todo bien? Si hay una abertura en el paladar duro, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Y esto se detecta rápidamente en el momento del nacimiento en los animales, o antes en el humano, lógicamente. En el humano se anticipan un montón de cosas. ¿No es el labio leporino, profe? Bueno, el labio leporino puede estar, digamos, vinculado, por eso hay que sospechar. Si hay un labio que está partido al medio en un niño, puede ser que también tenga internamente el paladar blando, el paladar, perdón, duro, abierto. Es decir, no se terminó de cerrar justo en la mitad de la cabeza, no se terminaron de unir los huesos del lado izquierdo al lado derecho. Y bueno, y ese individuo, un niño, un perro, un potrillo, un ternero, cuando mame, la leche va a salir por la nariz, porque se le va a meter parte de la leche desde la cavidad bucal, pasa a la cavidad nasal. Eso se puede corregir con cirugía. En el humano, sí, lógicamente. En los animales, en algunos casos sí se hace, en otros casos no, dependiendo de la importancia que tenga y demás, pero se puede hacerse, eso está descrito en los libros, ¿no? Bueno, lo dejo.